Hola, hola, bendiciones a todos en este nuevo día. Seguimos leyendo el libro de Números y hoy lo hacemos en los capítulos del 17 al 20. En el capítulo 17 vamos a leer sobre el florecimiento de la vara de Aarón. Podríamos decir que este capítulo se divide en tres partes: la prueba, los resultados y el impacto sobre el pueblo. La prueba se desarrolla en los primeros 7 versículos. Para demostrar al pueblo rebelde la autoridad especial de Aarón y evitar más rebeliones, Dios manda que pongan una vara por cada tribu en el tabernáculo. Una curiosidad es que la misma palabra hebrea puede significar o tribu o vara. Entonces, las varas sirven como símbolos de las tribus. La vara de Leví lleva el nombre de Aarón. Luego, la segunda parte, los resultados. Se describen en los versículos del 8 al 11. Luego de que las varas son dejadas todas frente al arca del tabernáculo, al día siguiente solo la vara de Aarón ha florecido y hasta produjo almendras maduras. Como la vara representa a la tribu de Leví, esto afirma que Dios ha elegido a los levitas para servir en relación con el tabernáculo. Pero como la vara lleva el nombre de Aarón, la señal sirve también como una reafirmación para el pueblo rebelde de la autoridad especial que Dios ha depositado sobre Aarón. Por eso Dios manda que la vara de Aarón también sea guardada en el tabernáculo como un recordatorio para las futuras generaciones y la rebelión que estos habían presentado. Finalmente, en la tercera parte vemos el impacto sobre el pueblo. En los últimos 2 versículos de este capítulo, el pueblo, que al fin entiende que aunque los llamados son todos llamados a formar parte del pueblo santo de Dios, no todos tienen el derecho de acercarse a la morada santa de Dios. Esta realidad les causa pánico, temen que todos vayan a morir. Al fin se dan cuenta de que necesitan a alguien o a algunos para poder ser mediadores entre ellos y un Dios completamente santo. Esta es precisamente la función de los levitas y los sacerdotes, quienes han sido escogidos por Dios para ser los intermediarios entre ellos y el pueblo. Una pequeña reflexión sobre este capítulo puede ser sobre la importancia del fruto, aprovechando esto que habla sobre que la vara fue la que dio fruto. Hoy día podemos meditar respecto al fruto que produce Dios como una prueba de sus escogidos. En el Nuevo Testamento tenemos muchos versículos sobre la importancia de los frutos y que podemos utilizar para meditar el día de hoy. Podemos hablar de la importancia de dar frutos. Nuestro Señor en Mateo capítulo 7 versículos 19 y 20 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. También podemos hablar sobre cómo la única manera de dar frutos es tener comunión con Cristo y permanecer en Él, es decir, una relación permanente, y en ningún caso tiene que ver con un evento o una experiencia en específica que pudo ocurrir en algún lugar o un tiempo determinado. Al hablar de permanecer en Él, nos recuerda que es algo constante en el tiempo. Debemos recordar que en Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. O también podríamos meditar en los frutos que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, los cuales encontramos en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, y estos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Así que mientras leía y pensaba en la vara de Aarón y cómo ésta da frutos, o Dios hace que ésta dé frutos, me hizo recordar cómo la importancia del fruto de la vida del creyente y que nosotros podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En el capítulo 18 habla del oficio de los sacerdotes y detalles sobre el diezmo que va a ser entregado a los levitas. En este capítulo vemos cómo para evitar la tentación de una presunción como la que tuvo Coré, el Señor describió el servicio del sacerdocio como un don o como un regalo, y esto queda demostrado en el versículo 7. No se ganaba el oficio del sacerdocio ni tampoco era ni tampoco el privilegio de servir como un levita. Por su misericordia, el Señor le había dado el sacerdocio a la familia de Aarón. En otro acto de bondad amorosa, se le permitió a los levitas que ayudaran a los sacerdotes. Por eso se describió apropiadamente a los sacerdotes y a los levitas como dones de Dios a Israel. Desde luego, el honor de servir en el tabernáculo también se designa como un don. Ni los levitas ni los descendientes de Aarón tenían el derecho de exigir
este honor o esta responsabilidad a Dios. Se le asignó como un acto de misericordia de parte de Dios. Estos iban a tener el alto honor de servir a Dios directamente y al mismo tiempo servir como un regalo para el pueblo. En el Nuevo Testamento el Señor no ha apartado un grupo tal de personas como leemos en el Antiguo Testamento, en los cuales debían servir como un sacerdocio e intermediarios entre Dios y el hombre. Es más, nosotros debemos recordar que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Es decir, todos aquellos quienes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos tenido este don, este regalo de hacernos parte de un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Así que sabemos bien que hoy día no necesitamos un sacerdote terrenal como los levitas o lo que se describe acá en el Antiguo Testamento, porque hoy todos podemos acercarnos a Dios y llamarle Padre nuestro. Debemos considerar esta relación como un regalo especial. Con cuánto gusto debemos servir a un Dios tan generoso, ya que nosotros también recibimos nuestros privilegios, solo como un don de la gracia de Dios, y hoy día lo reconocemos así. Pero no obstante, no debemos olvidar que si bien todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, el Señor también ha definido y ha asignado distintos roles según los dones que ha repartido al interior de la iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice que Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la segunda parte del capítulo 18 se nos habla sobre cómo las ofrendas y diezmos serían sustento de quienes dedicarían su servicio a Dios. En este caso, los levitas, estos hombres estarían al servicio permanente del Señor, vivirían gracias a las ofrendas del pueblo, ofrendas que eran para Dios, pero que Dios en este capítulo declara que las compartirá con ellos. Algunos podrían pensar que los sacerdotes vivirían de la caridad del pueblo, pero la realidad es que vivirían de la misericordia de Dios. El Señor dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. En esta porción del Antiguo Testamento podemos ver un principio claramente establecido y declarado en el Nuevo Testamento. El obrero es digno de su salario. Luego, en el capítulo 19 habla sobre el ritual de purificación de los inmundos, donde hay instrucciones para preparar el agua para la impureza y su forma de utilización. Tenemos que recordar que toda una generación de Israel iba a morir en el desierto. El lento conteo de la muerte iba en progreso. Contra este fondo, el Señor dio ahora instrucciones en cuanto a la impureza ceremonial que ocurría por causa de los cadáveres y acerca de la purificación de esa impureza. Debemos recordar que en el huerto del Edén, la muerte entró al mundo como un castigo por el pecado. Por eso, a la vista de Dios, la muerte era impura. La muerte fue una instrucción en el mundo, fue una intrusión en el mundo perfecto de Dios. Un israelita con solo hecho de tocar un cadáver quedaba ceremonialmente impuro. A la persona impura se le excluía durante 7 días de la vida religiosa del pueblo y también se la aislaba de la sociedad, ya que cualquier persona que llegara a tener contacto con ella quedaría impura. En los días tercero y séptimo se tenían que seguir ciertos ritos para restaurar a la persona en un estado de limpieza. Este capítulo nos cuenta los detalles ceremoniales sobre esa purificación. Y sobre este capítulo, encontrar en el Nuevo Testamento, en Hebreos en el capítulo 9, versículos 13 y 14, con referencia justamente a estas cenizas que se utilizaban en esta ceremonia, dice así, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O también en el mismo libro de Hebreos, pero en el capítulo 10, versículos 19 al 22, establece un paralelo en este rociar y nuestra limpieza en la sangre de Cristo.
Dice así, dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Se da cuenta hoy día de la importancia de conocer el Antiguo Testamento para poder comprender de mejor forma el Nuevo Testamento. En el capítulo 20, y para terminar, vemos que se anuncia la muerte de Miriam o María, según la traducción, es decir, la hermana de Moisés, para luego continuar con otro evento más de queja por parte del pueblo, el cual nuevamente traería consecuencias, pero esta vez el relato nos mostraría un desenlace quizás impensado. Después de este hecho, ni Aarón ni Moisés entrarían en la tierra prometida como castigo por lo ocurrido. Hoy día, cuando leamos este hecho, vamos a poder meditar muy bien sobre lo que yo creo que es clave, que tenemos que entender que se da como problema en medio de este hecho. Este, para mí, es la incredulidad. Yo sé que muchos predicadores o comentaristas centran esto en que el problema fue una desobediencia al golpear la peña en vez de hablarle como Dios había ordenado. Otros hablan que Moisés quiso atribuirse a sí mismo al milagro quitando el honor a Dios. Pero debemos observar que en esta desobediencia, en esta, entre comillas, rebelión al quitar el honor a Dios, la clave está en la incredulidad. El versículo 12 dice en su primera parte que el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de Israel. Por lo tanto, debemos ver la gravedad que trae nuestras vidas y las consecuencias que trae la incredulidad. Así que también es un hecho a meditar en el día de hoy. En la segunda parte de este capítulo 20 vemos cómo Edom no quiso abrirles paso al pueblo de Israel por su pueblo, pero sabremos de ello más adelante en nuestra lectura. Pero es muy bueno recordar este hecho y no olvidarlo. Al terminar hoy día vamos a ver el relato también de la muerte de Aarón. No sé si a ustedes les va a pasar lo mismo, pero cuando veo el relato, por ejemplo, de la muerte de Aarón, debo reconocer que siento que transmite paz al respecto de la muerte. Lo muestra como algo muy natural y al mismo tiempo en ningún caso muestra la muerte como el término de algo. El Señor le dice, a Aarón será reunido a su pueblo y morirá allí. Esto me hace recordar lo que nos dice nuestro Señor en Marcos capítulo 12, versículo 27, donde nos dice que Él no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Finalmente nos dice que el pueblo lloró la muerte de Aarón por 30 días. Sí, el mismo pueblo que se quejaba y murmuraba, ahora de él en vida, ahora lo lloraban en su muerte.